Dios les bendiga, Dios les guarde. Cristo les ama. Con esta transmisión voy a cerrar en este día de hoy para ministrar a sus vidas a través de lo que Dios me hable en esta hora. Bendito sea Dios. Y yo quiero que los que puedan ahí en pantalla abran sus Biblias y me acompañen a Juan 4 del 23 al 24. Bendito sea el nombre de Cristo. Juan 4 del 23 al 24. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bendito sea Dios. Oiga bien, el Evangelio, según la página Church of Jesus Church, dice, durante una época de persecución a los cristianos, de apostasía cada vez mayor y de disputas acerca de la naturaleza de Jesucristo, el apóstol Juan registró su testimonio del Salvador. El estudio del Evangelio de Juan puede ayudar a los alumnos a llegar a conocer a nuestro Padre Celestial a través del ministerio de su Hijo Jesucristo. El relato de Juan enseña que los que viven conforme a las enseñanzas de Jesucristo pueden recibir grandes bendiciones, entre ellas la vida eterna. Dice, el apóstol Juan escribió este libro. A lo largo del libro se refirió a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Bendito sea Dios. Su mensaje tiene una audiencia más específica, dice. El Evangelio de Juan, dice McConkie del Curón, es la narración para los santos de manera preeminente, es el Evangelio para la iglesia que crean en Jesús el Cristo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bueno, dice, esto es importante. En resumen, el Evangelio se enfoca en Jesús como el Verbo, el Mesías y el Hijo de Dios. ¿Ok? Y resalta, digamos, los milagros y las señales que el Señor hizo mientras estuvo en la tierra. La Biblia registra que si se escribiera todo lo que Cristo hizo en la tierra, de verdad que no cabería en los libros, no cabría en los libros todo lo que Él hizo. Ese es un pensamiento que se me cruzó ayer, así. Y hoy lo resalto porque es verdad, a veces quisiera yo saber cuántas más cosas hizo el Señor mientras estuvo en la tierra. Habrán algunas que no fue como que importante destacarlas y resaltarlas, pero que en este mundo donde vivimos tan escaso de información verdadera, si leeríamos más cosas, quizás nos aclararíamos más acerca de las dudas que tengamos en la fe cristiana. Pero tenemos lo que Dios permitió que tuviéramos en sus sagradas escrituras. Y hoy quiero ministrar con el tema la verdadera adoración y cosas locas para Dios. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo. Y quiero arrancar precisamente en el Evangelio de Juan. Antes de leer la lectura bíblica, di una breve introducción acerca del Evangelio de Juan, un resumen de lo que puedo destacar según lo que encontré en el sistema de internet, que yo considere que es una cosa verídica y que hay que resaltar. Bendito sea Dios.
Entonces en Juan 4, 23 y 24 dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios que está aquí. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto se refiere en una conversación que el Señor tuvo con una mujer samaritana. Y en el 25 termina Jesús hablando acerca de esto que dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Padre, en el nombre de Jesús te pido que pongas palabras en mi boca. Ato y reprendo todo espíritu de incredulidad, Señor. Todo espíritu de oposición en el nombre de Jesús, de los aires, Señor, de la tierra, Señor, de las aguas. Que el Espíritu Santo sopre en los cuatro vientos y en esta hora sea el nombre de Cristo glorificado, honrado en esta palabra. Y que seas tú, Padre Santo, poniendo palabras en mi corazón, en mi lengua. Desátala para que pueda hablar con denuedo la revelación del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice a las personas que me están viendo, Señor, las que van a ser partícipes de esta transmisión. Guarda a sus familias, Señor, sus sueños, sus proyectos. Y que las personas que no te conocen ahora te conozcan en el nombre de Jesús a través de tu palabra. Por el oír con fe. En el nombre poderoso de Jesús. Bien, amado hermano. Voy a cerrar mi Biblia. Iba a buscar otras cosas, consultar en internet mientras transmito. Pero quiero quitar toda perturbación, porque yo creo que el tema de la adoración, a lo largo de mi carrera como cristiana, tengo muchas cosas que decir en base a lo que por misericordia Dios me ha permitido observar desde plataformas y desde lugares donde Dios me ha permitido adorarle conforme al llamado que me ha hecho. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando abrimos la Biblia, vemos que Dios, está bien, habla a la humanidad, pero no descarta la humanidad de las personas al momento de exhortar a la humanidad. Bendito sea Dios. De manera que los apóstoles, los personajes bíblicos tuvieron de alguna manera, digamos, algo que ver al momento de que Dios cumpliera un propósito determinado con un pueblo en específico. Y hoy también quiero basarme en las cosas bíblicas, en lo que Dios me ha permitido ver también de algún modo en esta carrera hacia la vida eterna y en esta trayectoria, digamos, adorando al Señor, al Dios vivo. Pues bien, amado, hoy te quiero hablar acerca de la adoración. Dice el Señor, mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, mira, la Biblia registra acerca de algunas pautas que una persona tiene que tener al momento de adorar al Señor. Bendito sea Dios. Primero que nada, sí, dice adorarlo con instrumentos. Pero después de adorarlo con instrumentos, también dice en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad. Entonces, quiere decir que la adoración no solamente se trata de una canción, de una alabanza. Alabado sea el Rey de Reyes. No se trata de una melodía. Se trata de un corazón apasionado en los caminos del Señor, en los sueños de Dios y en la manera de vivir en su día a día. Bendito sea Dios. Entonces el Señor dice que se le adore en la hermosura de la santidad, con los hechos y no con las palabras. Bendito sea Dios. Es como cuando Pablo dijo, si yo no tengo amor, nada soy. Entonces, por encima de la adoración, porque es una pirámide, dejemos a la adoración al final. Es como la cereza de un pastel. Es lo último. La adoración musical es lo último que tú le has de entregar a Dios. Pero en la base de esa pirámide, en la torta de ese pastel, tiene que ser tu manera de vivir, tu manera de expresarle a Dios con tus hechos, la forma en la que tú lo amas y la adoras. La adoración es algo sublime, es como exaltación, es postrarse
ante lo que se está adorando, porque se puede adorar muchas cosas. Cuando tú vienes a ver, mientras tú tocas un instrumento, es probable que tu corazón esté en el ministerio, en los panes y los peces, y no en el dador de la vida, en el que tú supuestamente estás procurando adorar, que es el Dios vivo. Entonces, Dios nos llama, bendito sea el Rey de Reyes, de las tinieblas a su luz admirable y del mundo de los ídolos para adorar a ese Dios vivo, al que nosotros pretendemos y decimos que adoramos. Pero si nosotros nos estamos comportando y estamos, digamos, haciendo procedimientos de adoración erróneos y no de la manera correcta, estamos sin querer queriendo cayendo al mismo círculo vicioso en el que nosotros nos encontrábamos antes de venir al conocimiento de Jesucristo, el camino verdadero. Por ende, cuando una persona alza un instrumento, bendito sea Dios, agarra un micrófono o se para en cualquier lugar, no solamente en una congregación, a adorar el nombre de Cristo, tiene que procurar hacerlo de la manera correcta. Bendito sea Dios. Quiero hablarte acerca de la historia de la música. La música se remonta, digamos, en lugares del Medio Oriente, bendito sea Dios, y se comienza a inmiscuir la música, bendito sea Dios, en los antiguos cultos que se hacían, bendito sea Dios, que eran cultos de la religión contraria, bendito sea Dios, el Rey de Reyes. Se prohibían incluso hasta algunas notas que menores, bemoles, se tocaban solamente acordes mayores, bendito sea Dios. Y la música tiene una historia amplia. La Biblia registra quién fue el primer músico de la Biblia, bendito sea Dios. Pero hoy en día vemos grandes precursores de la música, bendito sea Dios. Lo que quiero darte a entender con este tema, que la adoración ha cambiado conforme a los tiempos. Bendito sea Dios, hoy en día se adora con un ritmo que se llama balada, que tiene una introducción, es un cuerpo, una canción es un cuerpo, y se divide entre, digamos, primer verso, coro, segundo verso, el precoro, por así decir, o primera estrofa, segunda estrofa, y es la estructura de una canción. Bendito sea Dios. Y hoy en día, alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, han encajuelado que en una canción, en el cuerpo de una canción, está simplificado y sintetizado la manera en la que tú tienes que adorar al Dios vivo, al Dios de Israel, bendito sea Dios, el Dios viviente que nos está viendo. Y se simplifica la adoración a Dios en un coro, una estrofa, segunda estrofa, y le ponemos arreglos de piano, y le ponemos arreglos de guitarra, y todo para ambientar el pad y todas las cosas, y pretendemos y queremos darle a hacer ver a las personas que de esa manera nosotros estamos adorando a Dios. Pero hoy yo quiero mostrarte una adoración que se le presentó a Dios. Dos ofrendas, la de Caín y la de Abel. Hubo una de las dos, bendito sea Dios, que agradó más a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Podemos decir que esa fue una forma de adorar a Dios, porque fue una ofrenda que ellos ambos presentaron al Señor. Y una de ellas fue la que, digamos, más agradó al Padre Celestial. Así que vemos que la adoración, desde el Antiguo al Nuevo Testamento y en todo lo que tú quieras nombrarle, se trata de la forma en la que tú llevas tu vida, la forma en la que tú con tus hechos le dices a Dios, te amo, heme aquí. Y es la manera en la que tú adoras a Dios, bendito sea Dios. Podemos decir que no está prohibido adorar del modo que se nos ha enseñado, del modo tradicional que se nos ha enseñado a adorar a Dios. Pero la Biblia remarca pautas y te enseña de qué manera correcta tú puedes adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Dios. De manera que
Hay personas que piensan que al adorar a Dios, al saberse todos los arreglos armónicos de una canción, bendito sea Dios, ya van a provocar a Dios a misericordia. Y cuando tú vienes a ver, hay adoradores, entre comillas, que están lejos del corazón de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo y sea el nombre de Cristo glorificado. Hay supuestos adoradores que dicen que están adorando a Dios, pero en verdad están adorando ídolos. Porque para que una adoración sea consumada y sea calificada en el reino de los cielos, tiene que traspasar la atmósfera espiritual. Yo no puedo llegar al trono de Dios, sea el nombre de Cristo glorificado, si yo no traspaso las regiones celestiales. Bendito sea Dios. Si mi adoración no sube como incienso, bendito sea Dios, que es lo que hacen en la religión contraria. Bendito sea Dios durante el culto que ellos organizan en la religión contraria. Ese incienso supuestamente sube a la presencia de Dios. Es así mismo la adoración, solo que de la manera correcta. La adoración es un incienso que sube y cuando traspasa las regiones celestes y llega al trono de gracia, que es la presencia del Dios vivo, entonces Dios activa cosas a tu favor, a favor del que está adorando, de su familia, de los lugares cercanos y de lugares que tú no te imaginas. Bendito sea Dios. Porque sabemos que Jesucristo fue a muchos montes a adorar y a orar. Pero hoy por hoy tú y yo estamos gozando de muchas cosas por las cuales Cristo intercedió en ese momento. De manera que cuando tú adoras de la manera correcta, no solamente se activan cosas a favor de muchas personas en el mundo espiritual para hoy, siento la presencia de Dios, sino también para meses más tarde, para años más tarde a muchas personas. Y es lo que vimos, por ejemplo, en el caso del adorador Julio Melgar. Hoy en día sus melodías siguen sonando, de tal manera que el adorador no vive y todavía siguen sus melodías, digamos, ministrando a personas, a nuevas, digamos, generaciones. De manera que se cumple lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice que el nombre de aquellos que temen al Señor será recordado de generación en generación. Esto no solamente quizás conforme a su linaje, que su familia lo recordará de familia en familia, no, sino también en la humanidad entera. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Y es la adoración verdadera. La adoración verdadera no es que yo agarre una guitarra y comience a hacer como címbalo que retiñe, un sonido que no traspasa el techo, que sí es, si bien es cierto, que va a agradar a las personas que me están escuchando, bendito sea Dios, porque de plano una melodía bien ejecutada agrada al oído carnal de la humanidad. De plano, arreglos musicales, arpegios bien ejecutados, melodías, intervalos de sextas, de quintas, de cuartas, de terceras, de octavas, de todo lo que tú quieras mencionar, van a agradar al oído humano. Y la carne se va a deleitar cuando escucha aquel instrumento vibrar. Pero la realidad es que en el reino de los cielos, tu canción no es escuchada, amado hermano. No es escuchada. Siento la presencia de Dios. Lo que se escucha en el cielo y lo que se canta en el cielo como la tierra es: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. También Dios me está mostrando otro lugar donde se tiene que escuchar una verdadera adoración. Es donde hay debajo de la tierra un túnel. Los demonios, para que puedan abandonar un cuerpo, así como lo hicieron con Saúl, tiene que haber un David ungido que adore, que toque con el corazón, en espíritu y en verdad. Un David que no esté ni siquiera en instrumentos, sino que esté en cuidar las ovejas, más que en cuidar un instrumento. Porque te recuerdo que David, en la Biblia, amado hermano, fue alguien que tuvo a Saúl en su poder para quitarle la vida.
o para destruirlo. Pero David estaba amando incansablemente a aquel Saúl que le perseguía. Y eso provocó que Jehová pusiera en sus manos el arpa, para que durante él tocar ese arpa los demonios de Saúl fueran espantados. Hay lugares donde Dios manda a personas, bendito sea Dios, y no han logrado correr aquella legión de demonios. ¿Sabe por qué? Porque su corazón no está conectado con el de Dios. Solamente una persona que piense en lo recto, en lo que a Dios le agrada, en hacer el bien día y noche, en soñar con estar haciendo el bien a favor de su prójimo, es una persona que verdaderamente tiene la potestad de agarrar un instrumento y decir: Padre, te voy a adorar. Así que son adoraciones completamente diferentes. Tú puedes adorar al Dios vivo como tú quieras, todo lo que tú quieras, pero jamás vas a poder manipular a Dios y decirle qué adoración Él tenga o no tenga que recibir, porque Él decide qué adoración toma y cuál no. De manera que hoy en día, bendito sea Dios, dentro de las congregaciones y los cultos, estamos observando cómo personas adoran a Dios con alabanzas, supuestas alabanzas, pero son cuerpos musicales que se crearon no en ayuno y oración, sino en la carne, que esas canciones las están reproduciendo para que la persona se sienta supuestamente quebrantada, pero no se quebranta porque no hay un cambio en su vida. Cuando tú adoras en la hermosura de la santidad, en la voluntad del Padre, que Dios apruebe tu ministerio y no los hombres, es cuando verdaderamente va a haber un cambio en esas personas que se aglomeran a supuestamente escuchar himnos y cánticos espirituales. Hay algo que yo quiero aprobar como hija de Dios. Hay adoraciones de guerra que no, a lo mejor son como al que está sentado en el trono de Marco Brunet y Lucas Consley, que digamos que dicen al que está sentado en el trono sea la gloria y la honra, pero son adoraciones, son alabanzas de guerra que son diseñadas para pelear una batalla y está bien. Por ejemplo, en la Biblia está el cántico de las mujeres que dijeron: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Eso no decía Dios es glorificado, pero eran cánticos como el de Ana también, que eran aprobados y por eso mismo se dejaron en la palabra de Dios. Bendito sea el Rey de Reyes. A mí con tal no me digas 666 y la marca de la bestia, tú puedes adorar a Dios con todo tu corazón. Pero la diferencia está que tu corazón se conecte al de Dios y haya un rendimiento. Algo que quiero observar también es que hoy en día estamos tratando de dejar un devocional de media hora, 4 canciones y pretender que eso fue lo que Dios quería ese día para que se le adorase. Pero en verdad, la verdadera adoración es cuando tú le preguntas al Señor antes: Padre, ¿con qué quieres que te adoremos hoy? ¿Quién quieres que te adore hoy, Señor? ¿Quién quieres que cante hoy, Señor? Y cuando tú le consultas a Dios antes, tú vas a ver la misma gloria en ese lugar. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y yo quiero llamarte a la reflexión, porque si tú en esta hora no hacías el método correcto de adoración, lo hagas conforme a la palabra de Dios, conforme a la búsqueda profunda de intimidad con Dios y conforme a tus hechos y tu santidad. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Yo te voy a decir algo: hay personas extrañas en el altar de Dios. ¿Por qué? El fuego extraño en el altar de Dios son personas que Dios no conoce, no saben nada de Dios ni Dios de ellos, y creemos que todo el que invoca el nombre de Cristo está siendo aprobado por Él. Pero la realidad que es el que Dios quiera. El que Dios quiera, no el que apruebe la gente. Y yo te voy a dar un mensaje de fortaleza. Quizás tú me vas a decir a mí: cuando yo comience a hacer cosas locas en la adoración para Dios, quizás se me van a ir toda la gente porque van a decir: ¿y esto de qué va? Esta adoración nunca la hemos visto.
No la van a ver porque sencillamente nunca alguien se ha atrevido a levantarse y a decir, adoremos a Dios de esta manera. Han permitido en los altares de generación en generación que se adore a Dios como se quiera, sin evaluar ni siquiera la historia, el origen de una melodía. Amado hermano, hay canciones que el Señor me ha mostrado en sueños que son canciones llenas de lascivia. Mira, esta alabanza de esta mujer está llena de lascivia. El que la escuche será una persona ministrada por un espíritu de lascivia. Bendito sea el nombre de Cristo glorificado. Y no es una alabanza conforme al diseño de Dios. Se crean canciones de la noche a la mañana, en talleres donde se elabora una y otra y otra. Y cuando tú ves en la Biblia, para que Cristo viniera a la tierra, tardó, bendito sea Dios, un periodo interestamentario de Antiguo a Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre de Cristo, de 300 no sé cuántos años para que se consumara ese proyecto. Así que yo conozco a un Dios que va con paciencia creando proyectos. Y no es un Dios desesperado que elabora una canción porque ya tiene que salir, porque tenemos que tocar en las naciones, porque hay que sacar una nueva canción para no perder la vistosidad de la humanidad. Lo que Dios quiere a través de una alabanza es el arrepentimiento y la consagración entre el hombre y él que se ha perdido. Porque eso fue lo que se quebrantó en el huerto del Edén, una relación. Así que Dios no quiere mecanismos, no quiere, digamos, instrumentos como címbalo que retiñe, sino que quiere verdadero arrepentimiento, humillación y consagración. Bendito sea el nombre de Cristo. En cuanto a las cosas locas, bendito sea Dios. Es la forma en la que tú te dispones a hacer cosas para Dios, como las que David hizo. Bendito sea Dios. Salir de su sano juicio y adorar a Dios de manera extraña, diferente, que nunca se había visto en esa época. Porque de David para atrás, tú habías visto gente que adoraba de rodillas, gente que le puso a un altar Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Que el pozo del viviente que me ve, que aquí Dios estuvo, que el altarcito, que el altarzote, que la cueva, que la montaña, que todo. Pero la adoración que David entregó rompía totalmente los esquemas de la vista humana. Precisamente por eso, porque la forma en la que David se encontró con Dios fue una manera diferente, de tal sentido que le llevó a recibir el título el hombre conforme al corazón de Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. La manera en la que tú puedes adorar a Dios es a través de lo que te he mencionado y de la manera correcta, no de la manera tradicional. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú comiences a hacer las cosas diferentes, vas a hacerte ver como digamos, una persona que lleve la contraria, que no venga de parte de Dios, que no sea de nada de Dios, que no tenga nada de Dios, que esté en la carne. Pero la realidad es que lo que tú hoy escribes aquí en la tierra, siento la gloria de Dios, va a quedar registrado en el cielo. Donde tú levantes un altar en un hospital donde hay personas que se están muriendo para adorar a Dios, va a quedar eso registrado. ¿Y sabe lo que dice la Biblia de una mujer? De cierto digo, lo voy a leer porque creo que estoy hablando de la misma mujer. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Estábamos en Juan. Bendito sea Dios. Pues esto es lo que dice el Señor en el 26. Yo soy el que habla contigo. Significa que esa mujer estaba adorando algo que no conocía. Así que mucho cuidado con adorar dioses falsos.
No, y provocar a ir a Dios, porque cuando sube un incienso y un fuego extraño, no creas que va a regresar con manzanas y peras. Cuando algo sube, porque todo sube para arriba. Todo lo que tú haces abajo sube. Y cuando cansa y satura la bendita y santa presencia de Dios, regresa con juicios y consecuencias para abajo. Bendito sea Dios. Hay algo que me acuerdo mientras oraba. El Señor me recordaba la palabra: a tus pies arde mi corazón. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando tú vives en rendimiento y en humildad frente a Dios, humillado, postrado, ahí va a arder tu corazón y de los que te rodean. Vámonos a Mateo 26:13. Bendito sea Dios. Hay gente que se quedó al final del video y yo le doy gracias, gloria y honra a Dios. Estoy entrando a las aguas un poco tranquila, bendito sea Dios, pero esto va a explotar, bendito sea Dios. Mateo 26, y yo quiero decirte esto. Mateo 26:13. Mira, aquí hay una cosa que dice la mujer que ungió los pies de Jesús. Dice que derramó su perfume. Y en el 13 dice: de cierto os digo, en Mateo 26:13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Una adoración que provocó tanto a Jesús y hizo que el maestro se gozara tanto. Una adoración diferente. Y le dijo a Pedro: viste, yo fui a tu casa, yo estuve en casa de tal, de fulano sutano, pero la que ungió mis pies con alabastro fue esta mujer. Y fue tal la conmoción de Jesucristo, que dice que donde quiera que se predicara este evangelio, se recordará el acto de aquella mujer. En tal sentido, que si se supone que Cristo hizo muchas cosas, de las cuales muchas no están escritas en la Biblia, de las cuales no se llenarían los libros, y hubo un versículo dedicado a esa mujer que ungió los pies del Maestro, llama a la reflexión que la verdadera adoración, y cuando tú te dispones a hacer cosas diferentes para Dios, mueven el cielo a tu favor. Dios te bendiga y Dios te guarde.